Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Los niños son la esperanza y el futuro del ser humano y es responsabilidad de todos cuidarles, protegerles y garantizar su bienestar. ¿Cuáles son los derechos de los niños y cómo podemos crear una sociedad amigable para ellos? Para hablar de estos temas, hoy en el estudio contamos con la presencia de dos invitados. Señor Julio Banduro, profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el señor Wang Lu, periodista de la Radio Internacional de China. Bienvenido. Mucho gusto. Bueno, los niños son una parte muy importante de nuestra sociedad, pero a veces sus derechos suelen ser ignorados. Entonces, profe Julio, ¿qué aspectos creen que abarcan los derechos de los niños? Bien, no solamente son ignorados, ¿no? Sino también son violentados en diferentes países del mundo, y son en estos países donde se presentan conflictos bélicos o crisis seria de carácter político, económico o social. Es ahí donde los niños son violentados en sus derechos. Los derechos de los niños básicamente están recogidos en dos instrumentos o dos documentos internacionales que han suscrito los países miembros de las Naciones Unidas. El primero es la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959 y el segundo es la Declaración sobre los Derechos del Niño del año 1989. Entonces, todos los países miembros de las Naciones Unidas han suscrito este documento, por lo tanto, están obligados a cumplirlos para que los niños tengan efectivamente esos derechos. ¿Cuáles son? El primero, el derecho a la vida, el derecho a recibir un trato preferencial y el derecho a recibir también el trato correcto que le corresponde a un ser humano pequeño e indefenso como es un niño, un menor de edad, ¿no? Así es. Y señor Wang Lu, entre estos derechos, ¿cuáles destacarían? Creo que de mi parte yo tengo dos hijos, uno de 5 años de edad, el otro de 2. Y a mi parte lo que me presto más atención es el derecho primero de desarrollo y luego derecho de educación. Porque ahora creo que no solo en China, sino en todo el mundo, cómo educar a los niños siempre ha llamado la atención de mucha gente. Porque hoy en día vivimos en un mundo muy variado y siempre hay diferentes fuentes de información. Y cómo podemos educar a los niños de distinguir cuáles son las informaciones que ellos pueden aceptar y cuáles son los que ellos tienen que negar o ellos tienen que echar a otro lado. Eso es muy importante. Y por otra parte, la alimentación para los niños se ha resuelto en muchas partes, pero el otro problema es cómo desarrollar plenamente las capacidades de los niños. Entonces, estas dos partes son lo que yo presto más atención. Después de años de esfuerzo, China ha logrado muchos avances en la protección de los derechos e intereses de los niños. En el año 2017, el Partido Comunista de China declaró claramente en el informe del 19º Congreso que el gobierno desempeñará un papel más activo para garantizar los derechos e intereses legítimos de las mujeres y los niños. Esta es la primera vez que la protección de los derechos de los menores se ha incluido en el documento político de más alto nivel como tarea de trabajo del partido. Además, China continúa incrementando su inversión en educación básica y servicios de salud para los niños. La financiación estatal para la educación se extiende a la educación preescolar para garantizar una educación de alta calidad en todo el país. En los últimos 3 años, cerca de 35.000 pediatras se han incorporado a los hospitales y clínicas para aliviar la insuficiencia de médicos pediatras y satisfacer la demanda de los servicios de este sector. También se han mejorado aún más las leyes pertinentes sobre la protección de la infancia. Sin embargo, China todavía se enfrenta a una serie de desafíos en este campo. Problemas como la seguridad de los niños en los lugares públicos y el acoso escolar todavía preocupan ampliamente y están esparcidos por toda la sociedad. Por otro lado, según las estadísticas del Informe sobre el Desarrollo de Internet en China, actualmente hay más de 170 millones de usuarios jóvenes de Internet en el país, y entre ellos, más del 50% tuvieron el primer contacto con Internet antes de los 8 años. El 24% de los jugadores en línea son adolescentes. La adicción de los adolescentes a los juegos en línea se ha convertido en un desafío común para toda la sociedad.
Algunos padres, por falta de tiempo o por falta de paciencia, a veces dejan sus celulares a los niños para que jueguen a solas. Pero esto corre un riesgo de que se vuelvan a ser adictos a estos juegos de Internet. Entonces, profe Julio, ¿cómo debemos guiar a los niños en este caso? Bien, yo soy un convencido de que los juegos por Internet son negativos, en exceso evidentemente, ¿no? Pueden ser una recreación siempre y cuando tengan un tiempo limitado para que los niños o incluso adolescentes tengan acceso a ellos. Es un problema generalizado, mundial en realidad, ¿no? El celular es un instrumento muy valioso para el trabajo, incluso es un pequeño ordenador portátil para la gente que trabaja. Sin embargo, cuando es mal utilizado por los niños que no tienen todavía un criterio formado de una persona adulta, los puede llevar a la ludopatía, ¿no? Esta vicio por los juegos. Yo pienso que la educación es básica en la casa. Los padres tienen que tener un control sobre ellos. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que mis hermanos mayores que tienen hijos no les compran dispositivos móviles o juegos electrónicos hasta determinada edad, por ejemplo, hasta los 15. Si a partir de ellos se les da la opción de poder jugar o acceder a los juegos electrónicos una vez que hayan demostrado que han cumplido con sus deberes escolares o incluso con sus deberes domésticos. Y una vez que han cumplido eso, recién se les da la posibilidad de jugar, quizá 2 horas o quizá 3, eso depende de los padres, pero siempre conversando con el niño, es decir, dándole las razones y los motivos por los cuales tienen este tipo de disciplina. No hablarle de palabras negativas como restricción o prohibición, sino que es una disciplina, porque todo en el momento indicado desde el punto de vista pedagógico tiene su tiempo. Tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para ver televisión y tiempo para jugar. Entonces, si lo explicamos de esa manera, los niños se pueden entender, porque los niños son inteligentes, no hay que subestimar su inteligencia, ¿no? El problema ocurre ya cuando los padres, por motivos laborales o por otros motivos, tienen que dejarlos. No hay un control sobre los niños, ¿no? Yo considero que igual es bastante importante el diálogo de los padres. Si yo dejo a mis niños en la casa haciendo alguna otra cosa, yo les tengo que conversar que es importante que jueguen, pero solamente a determinada hora del día y no más que eso. Y dándoles a conocer las razones. Eso se puede utilizar muchas técnicas de pedagogía. Claro, los padres no son pedagogos, pero la vida misma les enseña a saber cómo educarlos, ver cómo fueron educados ellos, ver ellos mismos cuáles fueron los errores de su educación para superarlos en los próximos niños, ¿no? En sus niños. Sí, así es, siempre con un límite de tiempo, porque tampoco es necesario ni realista prohibírselo. ¿Es cierto? Claro, porque hoy en día, como ha dicho Julio, hay estos teléfonos móviles, se han dado en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y es imposible establecer un espacio sin estos dispositivos. Y por otra parte, el de jugar juntos, toda la familia, a un videojuego, claro, es un videojuego normal, que tiene cosas positivas, que tiene imágenes correctas, que no transmite informaciones de violencia o de otras cosas dañadas a los niños. Es muy importante, también es una forma de conexión y interacción con los niños. Algunas veces toda mi familia va a estar juntos a jugar un videojuego por media hora o por 15 minutos, para que podamos conocer qué idea tienen los niños sobre este tipo de entretenimiento. Y después de esto podemos dar orientaciones y establecer reglas a los niños que, por ejemplo, no pueden jugar solo, sino tienen que jugar junto con nosotros. Así puede, por una parte, satisfacer la demanda de ellos de conocer y jugar a los videojuegos, y por parte podemos tener un control. Y por otra parte, también queremos orientar a ellos de conocer más cosas detrás de estos videojuegos, porque los videojuegos nos pueden ofrecer, además de entretenimiento, también más conocimientos sobre el mundo, sobre cómo piensan la gente sobre nuestro mundo, o incluso algunos conocimientos de literaria o conocimientos de cultura tradicional. Creo que todo esto podemos ver de este punto positivo de los videojuegos, y claro, también es muy importante tener reglas y explicarles por qué tienes
tiene estas reglas para la limitación de videojuegos. Bueno, ya veo que los padres juegan un papel muy importante en la protección a los niños, pero lamentablemente no todos los niños disfrutan de este amparo de los padres. En China existe un grupo de niños muy especial, a ellos les llamamos como niños dejando atrás. Son niños que viven normalmente en las zonas rurales y sus padres trabajan en las ciudades y no tienen condiciones de cuidarles y les dejan para los abuelos y otro tipo de parientes. ¿Cuáles creen que son las causas de este fenómeno, señor Wang Lu? A mi juicio, ¿por qué hay este fenómeno? Se puede explicar de dos mundos. Un mundo de los padres, porque hoy en día el desarrollo acelerado de China ha producido cada vez más oportunidades de trabajo y los trabajadores emigrantes de las zonas rurales, ellos quieren ir a las ciudades en búsqueda de una mejor vida. Puede ganar más que trabajan con la tierra y puede mejorar bastante el nivel de vida, no solo de ellos mismos, sino de toda su familia. Sí, de los niños también. Sí, claro. Y por otra parte, cuando los padres están en estas ciudades, estas zonas urbanas no pueden ofrecer suficiente recurso para recibir tanto los padres como los niños. De esta parte, ellos tienen que quedar sus niños en las zonas rurales o en su tierra natal. Y por eso los niños cuidados por otros, por ejemplo, por sus abuelos o por sus familiares que no tienen la capacidad o no tienen la demanda de trabajar en las zonas urbanas, cuidar a los niños. Y por eso este grupo de niños es muy especial y creo que es como una parte indispensable del rápido desarrollo de China. Ellos, por una parte, viven en las zonas rurales, disfrutando de otro tipo de vida diferente de sus padres, y por otra parte, ellos también tienen la oportunidad de conocer las ciudades a través de sus padres. Y ellos viven en un mundo muy, digamos, muy distinto, y ellos necesitan más cuidado. Y, profe Julio, ¿existen casos semejantes en América Latina o en otros países? Por supuesto, por supuesto. Eso también es un mal generalizado en el mundo, ¿no? Y la razón básica, coincido con lo que dice Wang Lu, es que es el tema económico que obliga a los padres a dejar a los niños porque tienen que trabajar. En el caso de Latinoamérica incluso es un poco más serio el problema que en China, porque en China los padres se mudan dentro del país, de la zona rural a la urbana. Pero en el caso latinoamericano ocurre algo mucho más lejano. Los padres se mudan del país de origen, probablemente se van a Estados Unidos o a Europa para trabajar ahí y desde allí enviar dinero. Dejan a los niños a cargo de los abuelos, de los tíos o de otros parientes. El tema allí también es que los niños pueden crecer con los cuidados adecuados de esos otros familiares, pero es necesario desde el punto de vista psicológico la figura paterna y materna para que tenga una formación sólida y adecuada dentro de la psicología infantil. Entonces sí es necesario, yo creo que solucionarlo es complejo, porque los padres dejan a sus niños por situaciones económicas, que ya lo comentamos al inicio. Para que no ocurra eso, pues tiene que haber un desarrollo equitativo en todas las ciudades, y tanto en las ciudades como en las zonas rurales, para que los padres no se vean obligados a migrar y dejar a los niños. ¿Es complejo? Sí, pero solamente se puede solucionar con la voluntad política de los gobiernos y de las autoridades en ese desarrollo igualitario para todos. Así es. ¿Y qué tipo de ayudas se le están ofreciendo a estos niños en China? Como ha hablado Julio, es muy importante estos cuidados, apoyos psicológicos, y de mi experiencia, el año pasado estaba en una aldea montañosa en el centro de China, que antes era una aldea pobre, pero ahora se ha mejorado mucho tanto las condiciones de vida como las condiciones de educación, y estos niños dejados atrás allí en su tierra natal también son muchos, y esta aldea ofrece otra manera para resolver este problema. Por una parte, todos los años organiza a los niños a visitar la ciudad donde trabajan sus padres, así ellos pueden conocer cómo trabajan sus padres. Al verlo ellos van a saber, wow, mis padres trabajan arduamente para que
nuestra vida se mejore y ellos van a entender mejor la condición de su padre. Y por otra parte, gracias a los teléfonos móviles. Y hoy en día, todos los días, ellos tienen un cierto tiempo para charlar con sus padres a través de los teléfonos móviles, a través de WeChat, por ejemplo, así que los padres pueden ver a sus niños y hablar con ellos, preguntando cómo te va el día, cómo va la escuela, y también charlar con los maestros. Y los maestros pueden decir a sus padres cómo es su niño hoy en la escuela, cuáles son los problemas y cuáles son sus avances. Y de esta manera los niños pueden sentirse como su padre está junto con ellos. Sí, vinculados a los padres. Sí, creo que es una buena práctica para resolver este problema a través de las nuevas tecnologías. Así es. Bueno, además de la atención social, la ley también es un arma muy poderosa para proteger los derechos de los niños. En 2017 hubo casos de padres a quienes les quitaron la custodia por falta de responsabilidad a sus hijos. ¿Y existen decretos o reglas semejantes en Perú? ¿O cómo se distingue el límite entre una educación de control exigente y la violencia, profe? En Perú sí existe varias leyes en realidad de la protección del niño y se ha establecido un concepto jurídico que se denomina el interés superior del niño. Eso quiere decir que el interés o el bienestar del niño está por encima de cualquier otro derecho del padre sobre ellos, ¿no? Lo que quiere decir es que la ley establece que los padres son padres pero no dueños de los niños. Entonces, y la aplicación de esas leyes depende, en el sistema peruano, depende de los jueces. Los jueces, los miembros del Poder Judicial, los jueces son los que determinan si ese niño o niña está sufriendo alguna mala condición de vida si es que vive junto con sus padres, ya sea porque el padre lo golpea físicamente o la madre también lo golpea físicamente, o de pronto no tienen las capacidades económicas para protegerlo también o darle la educación y la alimentación de vida, o cuando ocurre que el padre o la madre son drogadictos o alcohólicos y no tienen el sentido de la responsabilidad desarrollado. Ahora, esos niños también tienen la protección de la ley cuando alguno de los padres ha fallecido. Entonces la ley le permite que puedan ir con algún familiar, pero siempre está allí un asistente social que determina si ese familiar cumple con los requisitos adecuados para que críe a ese niño. Aparte de proteger los derechos de los niños, la ley también sirve para regular sus comportamientos. Lo que me más impresionó es que se han puesto cláusulas más severas para castigar el acoso escolar. Entonces, ¿de qué se trata este hecho y por qué, por lo menos en China, es considerado como bromas entre los chavales, señor Wang Lu? Creo que el conocimiento de estos acosos escolares también hemos experimentado un proceso bastante largo y hoy en día, gracias a esfuerzos de todas las partes, tenemos una idea más clara y más científica de esta idea. Podemos ver hoy en día este acoso escolar ya no solo limita las acciones de violencia, sino también, por ejemplo, violencia en espacio cibernético. Por ejemplo, la difusión ilegal de las informaciones privadas de algunos alumnos. Todo esto puede considerarse como una parte de acoso escolar y no solo entre los alumnos, sino también, por ejemplo, entre alumno y profesor, entre alumno y otras personas fuera de la escuela. Por eso podemos ver hoy en día tiene una idea más clara de este acoso escolar y con esta nueva idea o nuevo conocimiento se ha perfeccionado la administración de este fenómeno. Por ejemplo, hoy en día cada escuela tiene policía delante de la puerta o personas de seguridad para proteger que las personas fuera de la escuela no pueden entrar como quiera en un campus. Por ejemplo, hay vigilancia dentro de la escuela, tanto de los otros maestros como de, por ejemplo, representantes de los padres o madres de
de los alumnos para vigilar a los profesores, a los maestros, para hablar con los niños que se ha tratado bien con otros alumnos. Y, por ejemplo, también hay, admiraciones muy estrictas de los comportamientos de los maestros. Creo que todo esto forma un ambiente para quitar, para minimizar la posibilidad de que ocurra acoso escolar. Sí, y supongo que no es un fenómeno que solo existe en China, es un fenómeno mundial, ¿verdad, Julio? Claro, el acoso que es conocido comúnmente por el bullying, ¿no? El término en inglés, se ha masificado y lamentablemente es un problema que va en aumento y es muy serio. O sea, no se trata solamente de una broma, es algo muy serio que ha provocado incluso muertes y ha provocado suicidios. Al menos en Latinoamérica ha ocurrido eso y también en los países de Europa y en Estados Unidos. Controlarlo es complicado, porque uno no sabe qué ocurre. Yo como padre no sé qué ocurre en el entorno próximo de mi niño en la escuela. Entonces ahí hay que tener mucha observación como padre y también como profesor a estar atento a lo que ocurre con el niño. ¿Cuáles son los síntomas del bullying? Empieza a bajar sus calificaciones, el niño o niña se vuelve retraído, se vuelve más tímido, se vuelve antisocial, no quiere salir a la calle, no quiere ir a jugar con los niños, no quiere ir a la escuela. Esos son los signos del bullying. ¿Qué hacer ante eso? Obviamente hay que empezar desde la escuela a identificar quiénes son los niños que están haciendo ese acoso y tratar de controlarlos evidentemente a través de charlas psicológicas y también de mecanismos de control para separarlos, tanto a la víctima como al victimario, que en este caso ocurre así. El bullying también es bastante complicado cuando ocurre fuera de la casa y fuera de la escuela. Entonces también los padres ahí tienen que tener mucho cuidado, porque los padres son los encargados primeros de la seguridad de los niños. Si el bullying no puede ser penado, el bullying no puede, es decir, no puede recibir una pena porque quienes hacen el bullying o el acoso son niños menores de edad y no son sujetos a la ley para que sean, no sé, llevados a la cárcel, es imposible. Entonces ahí también entra a tallar el tema de la pedagogía. En la escuela se puede hacer actividades lúdicas, intercambio de roles, también interacciones de cómo se siente o representaciones teatrales de qué tan peligroso, para representar qué tan peligroso es el acoso contra un niño, cómo se siente por dentro. Se siente infeliz, se siente minimizado, se siente inseguro de sí mismo. Eso a la larga también lo va a afectar en su vida de adulto. Eso es para en cuanto a los niños. Quizá para los adolescentes de 15, 16 años es probable que se podría incluso proyectar videos de casos reales de bullying para que ellos vean efectivamente qué peligroso es, ¿no? Es obvio que toda la sociedad está prestando más atención a la salud, sobre todo la salud mental de los niños. Pero en China existe otro fenómeno muy curioso, es que los padres y la escuela se dan cuenta de la importancia de la educación sexual, pero a veces no saben cómo explicárselo a los niños. Y señor Wang Lu, ¿a usted le pasa eso? Creo que no, porque yo sé que hoy en día los niños tienen un gran cantidad de fuentes para recibir informaciones y lo más importante es tener una capacidad de distinguirlas, no solo porque los padres como un filtro de estas informaciones no podemos estar 24 horas al día al lado de los niños. Por eso, ¿cómo hablarlo? Podemos hablar como natural, porque eso, la educación sexual es algo natural. Y podemos hablarlo como natural, la diferencia entre niños y niñas y cómo protegerse una niña de estas posibles violaciones o violaciones reales o violaciones virtuales y cómo proteger a un niño también frente a estos riesgos. Podemos hablarlo francamente en la casa, indicando que tú eres niña y tú tienes que tener cuidado de tal cosas, tienes que estar lejano a tal cosas. Cuando se encuentra en peligro, por ejemplo, un desconocido quiere hablar contigo, tiene que gritar y luego correr a la persona que te confía, como a las policías o a otros,
otros padres a tu lado para pedir ayuda. Creo que con estas educaciones naturales, los niños va a conocerlo, va a tener una idea más clara de yo soy una niña, por ejemplo, yo tengo que hacer cosas, yo soy un niño y niño, estas niñas son diferentes de mí y yo puedo hacer algunas cosas y algunas cosas yo no puedo hacer a ellos. Creo que es más fácil hacer educación sexual hoy en día, porque ellos ya tienen una idea general. Lo que se necesita hacer es perfeccionar su conocimiento, indicarles cuál es correcto y cuál es incorrecto. Sí, sobre todo tener confianza entre los padres y los hijos. Y, profe Julio, ¿cómo se realiza esta educación en Perú? Bien, en Latinoamérica en general la educación sexual siempre ha sido un poco un tabú, ¿no? Es un tema que no se ha abordado porque el sexo es considerado, por la formación religiosa que tenemos, bajo el cristianismo, como un tema sucio, ¿no? Como un tema prohibido, restringido. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando fui niño, la máxima educación sexual que recibí de la escuela fue el uso o la finalidad del aparato reproductor femenino y masculino para tener hijos, nada más. En mi casa, por ejemplo, mi madre jamás me habló acerca de sexo porque es una persona muy conservadora, pero todo lo demás, métodos anticonceptivos, la violencia sexual, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, todo eso lo he tenido que aprender ya por mi propia cuenta, ¿no? A medida que iba creciendo me iba enterando y leyendo. Entonces, hay serias deficiencias, quiero decir, hay serias deficiencias en la educación sexual en nuestro país, en nuestros países. Y eso ha generado muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, que jóvenes adolescentes que ni siquiera llegan a la edad de 18 años, que es la mayoría de edad adulta para obtener una identidad en cada uno de esos países, ya sean padres antes de 18 años, porque no conocen métodos anticonceptivos, porque no conocen el sexo con responsabilidad, o confunden el sexo casual con el sexo con amor, etcétera. Es decir, la mala educación se refleja en esta clase de elementos, ¿no? Bueno, nuestra meta final es crear una sociedad amigable para los niños, y para alcanzar esta meta, ¿qué más debemos hacer, señor Wang Lu? Es muy sencillo. Si queremos una sociedad o un país o un mundo amigable a los niños, primero tenemos que tomar a los niños como amigos. Somos personas iguales, tenemos que respetar a ellos. Respetar a ellos significa que considerar a los niños también como personas individuales, para conocer que cada niño tiene su propia demanda, tiene su propia humor, tiene que cuidarles y cumplir sus demandas interiores. Y luego respetarles como respetar sus acciones, respetar sus decisiones y luego ayudarles a perfeccionarse. No es indicarles, no es criticarles, no es castigarlos, sino ayudarles con amor, con paciencia, con educación, con maneras propias, para que toda la ciudad somos amigos entre la sociedad y los niños, somos amigos entre el medio ambiente con los niños. Así es muy importante escucharles, no solamente darles lo que queremos, son buenos para ellos, hay que escucharles y respetarles como individuos. Y señor Julio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Wang Lu, pero al mismo tiempo, de manera paralela, es llevar a cabo la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque si bien es cierto que los niños, su bienestar y educación y formación y recibir amor depende de los padres, pues también es necesario tener un entorno mucho más macro, ¿no? Una estructura macro para que haya las condiciones suficientes y necesarias a fin de aplicar todas esas medidas. ¿Por qué hay tantas leyes? ¿Por qué hay tantas declaraciones? ¿Por qué hay tantos instrumentos internacionales a favor del niño en el mundo y no hay el suficiente nivel de beneficios para los niños? Uno se pregunta eso. Es simplemente porque no hay vocación política de un gobierno de aplicar eso. Porque se han olvidado, como decía Juan, que los niños son igual de importantes que una persona adulta. No podemos minimizarlo.